Visitar España. Hoy, en Visitar España, viajamos a Vall d'Almonacid, un pequeño municipio del interior de Castellón, donde el tamaño no ha sido un límite para pensar a lo grande. Un pueblo rodeado de naturaleza, de historia y de paisaje, que ha decidido mirar al futuro con una idea muy clara: gestionar bien su territorio para seguir teniendo vida. Hoy vamos a hablar de las ULGES, las Unidades Locales de Gestión de Ecosistemas. Suena técnico, sí, pero prometemos explicarlo de forma clara, porque en realidad estamos hablando de cómo se cuida un pueblo, cómo se toman decisiones y cómo se construye futuro desde lo local. Un proyecto financiado especialmente con las ayudas del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinadas a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades locales. Antonio Cases, Fede Llorca, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Muy bien. Buenos días. La primera pregunta va para el alcalde, Antonio Cases, y permíteme que en este programa abusemos un poco de la confianza y te tutee, Antonio. Para empezar y para situarnos, ¿por qué un municipio como Vall d'Almonacid decide apostar por un proyecto como este? Bueno, pues este Vall d'Almonacid es un municipio muy pequeño, ¿vale? De alrededor de 300 habitantes, municipio de interior, y como la mayoría de municipios de interior y de poquita población, pues nos encontramos con el problema de la despoblación, ¿no? La despoblación no solo con el nombre de despoblación, sino la despoblación, en este caso era inexistencia de colegio, o se perdió durante unos años, abandono de cultivos, lo que conlleva al peligro de incendios y más. Entonces es cuando nos planteamos que algo teníamos que hacer, algo para evitar esa despoblación, o para frenarla al menos, y algo para que el pueblo estuviera vivo, ¿no? Y poder generar oportunidades para la gente que decide vivir en un pueblo interior. Por lo tanto, al conocer de esta convocatoria de ayudas y redactar este proyecto, pues pensábamos que algo podíamos hacer para cambiar un poco esa evolución de la población, que entendíamos que iba a ir a la carrera a menos, ¿no? Y esa era un poco la primera inquietud. ¿Qué es una ULGE? Fede Llorca. ULGES. Si alguien es... Exactamente, explícanoslo, porque mucha gente no lo va a saber. A ver, esto nace con una idea, de lo que Tony ha comentado, ¿no? De decir, tenemos un problema, llevamos no sé cuántos años que desde todas las administraciones están intentando dar solución, y veíamos que la solución no llegaba a lo local, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues a ver, ¿por qué no cambiamos otra estrategia y hacemos unidades locales de gestión de ecosistemas? Los ecosistemas no solo son los ecosistemas ambientales, como entendemos, o agrarios, no, también está el ecosistema social, el que forman las personas, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar en esa línea, ¿no? Buscar aquellos ecosistemas locales de los cuales podemos cambiar algo para mejorar la sostenibilidad. ¿Y la sostenibilidad qué es? Que se mantenga la población en el territorio, la sostenibilidad es que haya economía en el territorio, y la sostenibilidad es mejorar, si es posible, el medio ambiente que tenemos en este entorno, que es espectacular, ¿no? Pero aún así, decimos, vamos a intentarlo mejorar. Prevención de incendios y diferentes cosas que, bueno, pues que sí, que llegaban cosas, pero no en orden, ¿no? Y lo que hemos intentado es, a través de este proyecto, planificar para que haya un orden en las acciones. Antonio, desde el punto de vista del ayuntamiento, ¿qué te convence de que el modelo es útil realmente y no otra idea bonita sobre el papel? Bueno, yo creo que al final tomas decisiones muchas veces sin tener la seguridad que pueden o no funcionar, ¿no? Está claro que lo que se está haciendo, o sea, un pueblo así
y con el paso de los años sus necesidades básicas las tiene cubiertas, ¿no? Cuando me refiero a necesidades básicas, me refiero al alumbrado, los viales, el abastecimiento de agua, saneamientos. Luego llega otro periodo en que los ayuntamientos creo que nos centramos mucho en tema turístico y luego es un siguiente paso que yo creo que hay que apostar por otras cosas, ¿no? Y en aquel momento pues decidimos, ¿no? Junto con Interpreta y demás, ir de la mano a presentar proyectos innovadores que cuentan con, que es una parte fundamental, con la participación de la gente local, de asociaciones, de propietarios, de agricultores, para llevarlos en marcha y un proyecto con los pies en el suelo. O sea, aquí no estamos pensando en nada extraordinario, sino que estamos pensando en pequeños proyectos, en pequeñas actividades piloto que pueden revertir o frenar un poco la evolución esta que llevamos los pueblos de interior de ir perdiendo población, perdiendo zona agrícola, perdiendo... Entonces, era una decisión que al final, como son proyectos en muchos casos o una gran parte subvencionado, ahí no estamos perdiendo nada, ¿no? Pero sí que fue una apuesta ya de hace 4 años en este tipo de proyectos y ahí llevamos ya 4 años tirando adelante, cada año avanzando un poquito en este urge, ¿no? En esta gestión local de problemas generales. Vamos a hablar, yo creo que específicamente de este proyecto, pero Antonio, permíteme que luego reenfocaremos un poco esta conversación con el tema del turismo. Me interesa mucho hablar del turismo en la Vall d'Almonacid. Entonces, ahora esta pregunta es más para Fede y ya que eres el director del proyecto, pues cuando habláis de gestionar ecosistemas, exactamente de qué hablamos. A ver, yo creo que lo más importante en todo este proceso es la participación de los ciudadanos. Pensemos en el ecosistema social de un municipio en el cual hay somos 300 habitantes censados, pero que tenemos una población flotante que puede llegar a 1000, ¿no? Que todos opinan y que todos tenemos un pueblo que sea digno para vivir y un pueblo en el cual podamos envejecer y que nuestros hijos y nuestros nietos sigan viviendo en el pueblo. Entonces, a partir de ahí, empezamos con el ecosistema ambiental, como he dicho antes, ¿no? El ecosistema forestal, dentro del Parque Natural de la Sierra de Espadán, con unos enclaves espectaculares. Bueno, pues hemos estado trabajando en algunos de esos enclaves, mejorándolos e introduciendo especies en peligro de extinción o especies que era necesario recuperar. El ecosistema agrario. Pensemos que estamos en un territorio básicamente centrado ya solo en aceituna de montaña, en olivar de montaña, con una rentabilidad más o menos baja. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese suelo que se está abandonando, que está degradando el paisaje y que es un escenario para los incendios forestales que tanto amenazan a nuestro paisaje, ¿no? Pero lo más importante, lo repito como antes, lo más importante son las personas, el ecosistema social. Que hemos empezado por el colegio, se ha trabajado en el colegio con actividades para los niños a través del huerto escolar, actividades intergeneracionales, actividades de contacto con la naturaleza. De hecho, en el 2020, llevamos más de 4 años ya, en el 2020 la Fundación La Caixa nos dio el premio de acción social en el medio rural, se lo dio a Vall d'Almonacid por la acción que se hizo en la escuela, para salvar la escuela. Entonces, lo que decía antes Toni, ¿no? Que son pequeños proyectos que además nosotros consideramos que son replicables, porque aquí están. Y el pueblo que quiera que sea similar a nosotros, que venga, que pregunte, que se lo regalamos, ¿eh? Lo que hemos hecho, se lo damos. Alcalde, esta agenda rural, ¿cómo influye, ¿no? en el día a día de los vecinos? Vamos a ver, cuando hablamos así son nombres generales, ¿no? Agenda rural urbana, ¿no? Es cierto que se nos queda, si tuviéramos que explicarlo, cuesta explicarlo, ¿no? Nosotros lo que estamos intentando, y en esta última fase, en este año anterior fue así, es
crear una serie de planes de distinto ámbito, ¿vale? De movilidad, de vivienda, de educación, de cuidado, al final es intentar esas palabras generalistas, ¿no? De agenda urbana y llevarla al terreno. Algunas cosas ya las hacíamos sin saber que forman parte de esa agenda rural urbana o que forman parte de los ODS, tal. Pero un poco sí que ha sido intentar ordenarnos, ¿no? Tener un camino que recorrer, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de planes o hablamos de acciones, tenemos acciones concretas de cualquiera de esos ámbitos, ¿no? Si hablamos de movilidad, pues dentro del proyecto hemos tenido durante este año pasado, y lo tendremos en un vehículo eléctrico a disposición de los vecinos del pueblo para que lo puedan utilizar. A nivel de energía, pues hemos realizado una instalación fotovoltaica con la intención de cederla a una comunidad energética incipiente. En el tema forestal, pues hemos intentado hacer acciones concretas que pueden ser replicables, plantación de tufas, a núcleos de dispersión, a acciones de desbroces o sea, cosas que cuando al vecino le cuentas no le estás contando agenda urbana, sino le estás contando acciones muy concretas que todo el mundo puede ver. En el tema de vivienda, con un banco de tierras, o sea, en el tema de abastecimiento de agua, pues también el intentar, pues antes no sabíamos ni qué consumos teníamos, pues ahora, pues dentro de este proyecto, pues hemos automatizado ciertos puntos, poniendo caudalímetros en otros. O sea, al final son acciones muy concretas y muy fáciles de explicar. Es difícil explicar la agenda urbana, pero es muy fácil de explicar Badia Almonacid qué ha hecho en estos años o qué está haciendo que está dentro de ese paraguas que llamamos agenda rural urbana. Que está implícita dentro de los OBS y qué más me puedes contar. A ver, lo primero que nos hacía falta era el tema de la financiación, ¿no? Que, bueno, pues la mayor financiación que tenemos, aunque luego se va adhiriendo a otros proyectos pequeños o menos importantes, pero se adhieren a este mismo proyecto, llevamos 4 años con una ayuda del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que sale para la agenda urbana y para la agenda 2030. Y vamos, tenemos la suerte de que llevamos 4 años que nos asignan esta subvención y nos permite, pues eso, como antes Tony estaba comentando, hacer diferentes acciones y tener personal contratado, ¿no? Porque nos permite, pues hay un ingeniero forestal que está haciendo todo el planteamiento forestal a tiempo parcial, hay una persona en la administración, hay personas coordinando proyectos y luego colaboración. Tenemos una colaboración muy estrecha también con entidades, ¿no? No solo entidades como antes Tony decía, que es el ECEMEN, ¿no? La colaboración con una entidad social como se interpreta Natura, sino con entidades, por ejemplo, con universidades, centros escolares. Es decir, en estos momentos, en el Monacid prácticamente están presentes todas las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Es decir, es en alguna acción de investigación, en alguna acción de trabajo colaborativo, porque creo que es muy importante que la gente joven que está en la ciudad conozca la realidad del medio rural. ¿Y es posible acceder a más información de este proyecto a través de alguna página web o algo similar? Sí. De hecho, hay una página web que es urges.es, y luego también tenéis algunos vídeos que están en YouTube, que están enlazados a la página de Urges. De hecho, mira, te decía de contratación, este año tenemos a un vecino de Baida Almonacid que lo hemos cogido a tiempo parcial, está terminando su carrera de periodismo y está llevando todo el tema de redes sociales y comunicación con
vamos, del proyecto, ¿no? El proyecto y otras cosas del ayuntamiento, porque al final el proyecto es del ayuntamiento, no es Fulges, no, el proyecto es ayuntamiento, evidentemente. Alcalde, cuéntanos, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo ha sido la implicación vecinal? Bueno, aquí tenemos que agradecer o que congratularnos de que Vall d'Almonesir es un pueblo participativo, ¿vale? Ya era participativo, ¿no? En el tema quizá de festivo, del ocio. Es un pueblo que, aun siendo pequeñito, tiene 8, 10 o 12 asociaciones distintas, ¿vale? Por tanto, ya había una tradición de participación. Pero yo creo que en este proyecto eh, lo hemos comprobado. Es decir, este proyecto y otros ligados a este proyecto, porque al final Urges es el germen de otros proyectos que, pues, para la Fundación Biodiversidad, eh, sí que ha necesitado, por ejemplo, que yo antes comentaba de la elaboración de los planes, de un poco, al final, el camino que hemos de recorrer que no lo ha de diseñar solo el ayuntamiento. Eso es un poco lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que el alcalde, los concejales son un poco los que deciden por dónde seguir, ¿no? Y la verdad que sí que es cierto que en este periodo, en estos 4 años, son multitud las reuniones, los talleres formativos, las jornadas y luego las actividades que se han desarrollado en torno a de este proyecto. Entonces, yo creo que, aun siendo un pequeño pueblo, la participación ciudadana ha sido importante. Y la prueba está que muchas entidades que también han estado participando en esas jornadas, en esa formación y demás, siempre lo destacan. Es decir, que en un pueblo pequeño hagas una presentación del proyecto y tengas 60, 70, 80 personas en la presentación, que hagas una formación o una jornada y tengas allí 20, 25, 30 personas de diferentes ámbitos, agricultores, de comercios, gente de la universidad, gente de las asociaciones. Yo creo que eso es importante. La participación yo creo que ha sido algo que señalar. Y eso no dejamos de entender y de ver de que también hay gente escéptica, ¿no? Con todos estos proyectos, ¿no? Y cuando hablamos de Agenda 2030 o cuando hablamos tal, pero yo muchas veces considero que es más problema de desconocimiento de que alguien esté en contra o poco participativo, ¿no? También es cierto que la gente quizá la bombardeamos, o sea, pedimos demasiada participación, o sea, la participación está de moda, los procesos participativos están de moda, pero claro, hemos de pensar que en una comunidad como Vall d'Almonesir, tan pequeña, en el que hay además mucha gente de avanzada edad, o sea, al final el ámbito de personas que pueden participar muchas veces siempre son las mismas, por lo tanto, también hay que comprender a veces de que para ciertas actividades o para ciertas, a lo mejor encontremos un poco menos de respuesta de lo que nos gustaría, pero yo creo que podemos estar muy, muy satisfechos de la participación que hay vecinal en Vall d'Almonesir. Y entiendo que Fede, como director del proyecto, también estás de acuerdo en que los resultados son visibles, ¿no? Se pueden ver. Totalmente. Resultados visibles. De hecho, una de las cosas que yo insistí cuando empezamos con el proyecto y con otras, vamos, en otras exposiciones que he hecho, que nos han invitado para otros territorios y tal, yo creo que la secretaria de este proyecto es que hay resultados tangibles. Quiero decir, cuando hablamos de movilidad, aparte del plan, hay un vehículo que está eléctrico, que está al servicio de cualquier persona del pueblo o de cualquier persona que nos visite para alquilarlo a través de una app y está al servicio, está aquí en Marlaza y está ahí. Es un resultado tangible. Es un resultado tangible el resultado que hemos tenido en la escuela, ¿no? El huerto escolar, una cesión, en este caso, de una familia de huerto y que ahora se va a ampliar con una colección de variedades de frutales que hace unos años estaban en el territorio y que por motivos han desaparecido y lo estamos terminando ahora. Y entonces son todos resultados tangibles. Quiero decir, la cubierta de placas solares que está hecha, quiero decir, y los resultados en el monte de las últimas actuaciones que se han hecho son tangibles. Quiero decir, ha mejorado la cubierta forestal,
han mejorado. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Es decir, sí que es verdad que muchas veces nos exigen indicadores, resultados, pero vamos, dejemos de teorizar, porque el medio rural lo que necesita es acción y cosas que realmente se vean que avanzamos. Ujú, ujú. Y vamos acercándonos a un terreno que está muy en boga y es la España vaciada, la despoblación. Alcalde, en esa casi utópica, diría yo, ¿no? Lucha contra la despoblación, iniciativas como esta ayudan. Yo creo que todo suma. Nosotros llevamos manteniendo población dentro de ser poca población, ¿no? Al crear este pueblo, a principios del siglo XX tenía alrededor de 900 habitantes. Estamos yendo a 125 años atrás. Y ahora somos 300, alrededor de 300. Pero es cierto que esos 300 los llevamos manteniendo ya muchísimos años. Cuando nos estamos dando cuenta que en municipios del entorno se va, sigue aumentando, o sea, o sigue disminuyendo esa población, ¿no? El problema sigue aumentando. Claro. Nosotros, con proyectos especialmente relacionados con el empleo y proyectos de este tipo, al final consigues, por una parte, fijar algo de población seguro, siempre fijas, porque son proyectos que son tan multidisciplinares que afectan a la escuela, afectan al empleo, afectan a los aprovechamientos. Por lo tanto, consideramos que siempre, aunque es difícil, todo suma. Lo que comentaba Fede de que este proyecto tiene una parte para financiar salarios, pues hace que haya 3 o 4 personas que de forma al 100% o de forma parcial están trabajando en este proyecto. Por lo tanto, la vinculación al municipio, sea diaria o sea, se mantiene. Las acciones que se hacen, las empresas que al final trabajan en este proyecto, sea por temas forestales, sea por... Al final todo, yo creo que todo suma. Este proyecto, sumado al resto de acciones que se llevan desde el ayuntamiento, yo creo que están haciendo que ese descenso de población lo vayamos frenando, ¿no? Y además que son proyectos que como llevan acciones que a lo mejor no tienen nada que ver con la despoblación. Yo sé, me viene ahora a la cabeza, dentro del proyecto teníamos una acción que era embellecimiento de valle. Embellecimiento, es decir, con tema de los balcones, tal. Es que al final estás haciendo que el pueblo sea acogedor para la gente que vive en él, que ha decidido vivir en el pueblo, y que sea atractivo para la gente que nos visita. Entonces, yo creo que eso siempre te llena como decía Rey, de satisfacción, ¿no? que la gente venga y que encuentre un pueblo limpio, un pueblo bonito, que los rincones estén arreglados, y eso, este tipo de proyectos tienen mucho que ver también, porque al final estos proyectos cofinancian, algunas son acciones directas del proyecto, pero otras te ayudan a cofinanciar otras cosas que sería impensable hacerlas, porque pueblos tan pequeños nos vemos muy ligados a las ayudas que hay. Y hay veces que sí que hay ayudas de tema de vías públicas, de espacios deportivos, de tal, pero se queda en medio mucho por hacer que sería imposible sin tener una financiación así. Por lo tanto, yo creo que son proyectos que seguro que suman y que tendrán, o en mayor o menor medida, un futuro en el tiempo. Este modelo que se está aplicando en Vall d'Almonacid se puede aplicar en otros municipios rurales. Como... Sí, a ver, mira, antes cuando hablamos de lo tangible se me ha olvidado, mientras estábamos hablando ahora, el lugar donde estamos es un coworking que hemos construido para que pequeñas empresas o estudiantes
de universidad o de FP y tal, tengan un espacio donde poder estar, investigar, establecerse en el municipio y crear su propio empleo, ¿no? El emprendedurismo y poderles ayudar, ¿no? Es otro de lo tangible, ¿no? Y entonces, ¿se puede recrear o replicar en otros territorios? De hecho, mira, en el final de mes, el alcalde Tony y un grupo de vecinos se van a Fiñana, a un municipio que, vamos, que tienen muchas cosas iguales que nosotros y vamos a firmar un convenio de colaboración. De hecho, ellos ya están copiando parte de nuestro proyecto. Y entonces, y yo creo que la cooperación entre territorios, y cuando hablamos de lo local en estas líneas, es fundamental. Es decir, si hablamos de cooperación, ¿por qué yo tengo que estar siempre inventando si casi todo está inventado? Es decir, si hablamos de cuidados, que el pueblo cuide de las personas, que podamos envejecer en el pueblo, hay pueblos ya de España que están trabajando en eso. Si hablamos de mediación con el patrimonio, hay pueblos de Francia que son maestros mundiales de esto, ¿no? Entonces, si nosotros hemos creado esto, no es para que se quede en Valladolid, no tendría sentido. Es para que expanda, que haya una expansión y que el pueblo que quiera copiar, pues nada, es tan sencillo como copy-paste, vamos, que nos pida. De hecho, hemos estado ya en algunas charlas, hemos estado en algunos lugares de foros de ruralidad donde nos han preguntado qué es UGERS y cómo se está haciendo y se ha ofrecido a todos, ¿no? Entonces, por supuesto, y lo que buscamos es eso, cooperación y colaboración. No podemos quedarnos aislados, ni nosotros ni nadie. Nosotros al final nos quedamos pequeños y sí que se morirá el medio rural. Hablemos de futuro, alcalde, hablemos de futuro. ¿Qué expectativas, qué esperas de este proyecto y de los próximos años? Bueno, yo estaría satisfecho con que ahora llevamos muchos proyectos o proyectitos o acciones. Nosotros siempre llamamos proyectos piloto, me refiero, tenemos desde el tema de ganadería extensiva hasta lo de que hablamos del huerto experimental o tema de movilidad o de la vivienda. Pues que alguno de esos proyectos que nosotros ahora lo estamos lanzando como una posibilidad, pues que de aquí 5 o 10 años, alguno de esos proyectos continuara, se hubiera mejorado, que alguien quizá dé una idea. Aquí tenemos temas de aromáticas, claro, da poco tiempo para la verdad, contar todo lo que lleva este proyecto, porque al final lo que llevamos son 4 años que da para mucho. Entonces, con que de aquí unos años alguna de esas experiencias piloto viéramos que siguen en marcha, que alguien las ha aprovechado, sería suficiente. Y luego, sobre todo, también ese carácter de ser replicable en otros territorios, pues también sería para nosotros que algo de lo que aquí hemos empezado, que seguramente no somos nosotros que nos hemos empezado, porque también lo hemos visto de otros espacios, y ojalá de aquí 5 o 10 años, en algún municipio del entorno de la provincia, de la comunidad, algunas de estas ideas viéramos que han surgido de aquí, ¿no? Que lo están haciendo allí, algo de lo que se han interesado porque nosotros hemos seguido este camino y aquí a lo mejor cierta cosa no ha tenido continuidad, pero esa continuidad ha tenido en otros territorios. Al final, lo que estamos haciendo, por supuesto que lo hacemos pensando en nuestro pueblo, pero no nos quedamos ahí. Me refiero que tenemos esa visión de decir que esto creemos que puede servir para zonas y municipios de interior. Por lo tanto, igual que nosotros aprovechamos ideas y proyectos y acciones, actividades que se realizan en otros territorios, pues que ojalá de aquí a unos años otros territorios se estén aprovechando de las ideas que ahora lanzamos desde la Valladolid. Muy bien, y antes de comenzar a hablar del turismo en la Vall d'Almonacid, Fede, como responsable del proyecto Ulgues, ¿algún apunte, algo que quieras resaltar ya para pasar directamente a las características del municipio?
en la web que hemos dicho, ¿no? Uges.es dice, entre todas y todos cuidamos lo nuestro, es decir, la participación. Un proyecto local, desde lo local, que une a la gente del pueblo para proteger nuestro entorno, crear oportunidades y vivir mejor, hoy y mañana. Es decir, es lo que estamos hablando. Esto, al final, es que queremos seguir viviendo en el pueblo, queremos vivir con todas las oportunidades, queremos tener cultura, queremos tener servicios, queremos... Y la mejor forma es, vamos, dinamizarlo para que eso exista, ¿no? Que sea real, ¿no? Que sea, vamos, lo que hemos dicho antes, que sea muy tangible. Porque las oportunidades están, y están en todos los municipios en donde nos encontremos como personas. Pero entonces, entre todos y todas nosotros, y con ayuda de expertos, hagamos que el futuro, el hoy y el mañana, sea mejor en el medio rural y especialmente en este caso Medellín. Yo creo que lo mejor sería que, vamos, que salieras ya de tu cabina y invitarte a visitarnos, ¿no? A que vieras un proyecto de verdad. Venir de Castellón. Vamos a ponernos ya en ese escenario. Cogemos el coche, nos vamos hacia Castellón, provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, y ahora sí, ahora sois los embajadores de ese visitante. Hablemos primero de la historia de la Vall d'Almonacid. A ver, contadnos, enamoradnos un poco. Bueno, pues Vall d'Almonacid, aun siendo un municipio de la Sierra de Espadán, ¿vale? Es un municipio de una de las entradas a la Sierra de Espadán. La Sierra de Espadán es un parque natural. Está muy próximo a las áreas metropolitanas de Castellón y de Valencia, ¿vale? A apenas 20-25 kilómetros del mar, ¿no? Y un municipio que tiene, aunque la historia nos tendríamos que ir allá lejos, ¿no? Pero la importancia, la época importante de Valladolid, como muchos pueblos o la mayoría de pueblos de la sierra, es la época Azdi, ¿vale? Esta fue una zona donde los árabes perduraron hasta la expulsión, mucho después de la expulsión de Granada. Granada fue en 1492, porque estamos hablando de la expulsión de los moriscos fue en 1609 y la Carta Puebla en 1610, ¿vale? La repoblación. Entonces, pues es un pueblo pues con características árabes, ¿no? Sus calles, sus plazas, calles estrechas, en una ladera, y la zona al lado del río, con su castillo de la época del siglo XII, y con un entorno, pues le hablamos y decimos, estoy diciendo que está dentro, es una de las puertas de entrada al parque, pues un paisaje y demás súper atractivo, ¿no? Pueblo agrícola, por lo tanto, tenemos tenemos ese aspecto forestal, ¿vale? Pero también tenemos que todo el alrededor del pueblo, todos los alrededores, tiene su zona de huerta con aquello relacionado con los árabes, con sistemas de riego, con balsas, con paredes de piedra, y la parte agrícola de secano, en ladera, todos los terrenos pues aterrazados y con una variedad o con una especie especial, que es el tema del olivo, una variedad serrana de Espadán que si entras en algún sitio y ves aceite de la Sierra de Espadán, pues es un aceite muy especial, muy valorado, que es de esa variedad de serrana de Espadán. Por lo tanto, es un lugar donde el pueblo, después de estos años, tiene su atractivo, ¿no? Del propio pueblo, de sus calles, de sus rincones y demás, y que muy cerca tienes las rutas. También se ha trabajado durante muchos años en hacer una red de rutas diversas, de historia, de biodiversidad, del río, de los oficios, que te da para pasar aquí en el pueblo y en el entorno un fin de semana espectacular, ¿no? Y es un foro de los que, por la cercanía a Valencia y de Castellón, pues tiene esa segunda residencia, pero, o sea, más que un pueblo de veraneo y un pueblo turístico, la gente que viene al pueblo, la mayor parte son gente que sus padres, sus abuelos ya venían al pueblo. Por lo tanto, el ambiente festivo, el ambiente
durante todo el año del pueblo, de cualquier fin de semana, es un vuelo, lo tengo que vender así, pero no es cuestión de venderlo, sino que nos lo queremos los del pueblo y lo percibe cualquiera que viene, es un pueblo muy, muy acogedor. Fede mismo vino una vez por aquí y me contará su historia. Sí, a ver, estaba pensando en esa línea, ¿no? A nivel, vamos, mi mujer llegamos de casualidad al pueblo hace 8 años y vamos, nos atraparon, ¿no? Es decir, es que te enamoras, y te enamoras, yo lo he dicho muchas veces, es que, y te enamora. Si nos vamos hacia ahí con un vehículo, podemos pensar en pernoctar en el mismo pueblo o cerca. Se puede pernoctar en el pueblo, de hecho, ahora en estos momentos hay un hotel en medio de la sierra, ¿vale? Que se puede pernoctar. Hay alguna casa rural, de hecho hay 2 apartamentos, una casa rural y unos apartamentos que se alquilan. Y luego sí que cerca pues tenemos Segorbe, que tiene más servicios. Está a 10 kilómetros de Segorbe, que eso también para mí también es un atractivo, quiero decir, en el sentido de que tienen servicios muy cerca y de restaurantes, aunque tengan un restaurante y un bar en el pueblo, que Eso es importante, eso es muy importante. Si vamos a ver Almonacid, tendremos que comer en Almonacid, ¿no? Para un poco disfrutar del ambiente local, de la gente local y algún plato en especial, quizá, ¿no? Que sea típico de ahí. Es cierto que la gastronomía sigue viva, pero más ligada a las personas del pueblo, o sea, de cada uno en su casa. Aquí se sigue haciendo, en las casas seguimos haciendo muchos platos que hacían nuestros padres, nuestros abuelos y demás. Y es cierto que quizá en la restauración y demás hemos de insistir más en que aquí sobre todo el restaurante que hay es un asador, por lo tanto las carnes son buenas, pero que sí que es importante incidir, porque yo entiendo que mucha gente cuando viene, igual que cuando yo voy a otras zonas, lo que busco es algo del territorio, ¿no? Y sueles pedir que es típico de aquí, pues hemos de luchar un poco para que eso, tanto en los establecimientos, horno, restauración, tal y cual, pues que se mantenga, ¿no? Que podamos ofrecer aquello que la gente viene demandando. Hablamos de la Vall como un entorno natural increíble, con muchísimas posibilidades para las rutas, el senderismo, sobre todo por ese entorno. Pero si queremos visitar la Vall d'Almonacid, ¿cuál es la mejor época? ¿Quizá las fiestas patronales? Eso tiene su parte, o sea, en fiestas donde son fiestas, aquí las fiestas se hacen en agosto, como ahora muchos de los pueblos de la zona interior de aquí, siempre estamos entre agosto y la primera quincena de septiembre en los pueblos de alrededor. O sea, en agosto, es cierto, aquí hablamos de que somos 300 habitantes y las 3 semanas de fiestas de agosto podemos ser 1.500, 1.600 personas. O sea, aquí multiplicamos por 5 la población. Sí que es cierto que aun siendo fiestas, no existe el agobio. Me refiero, no son fiestas de interés tal que aparte de la gente del pueblo se llena o se va a la Magdalena o a las fallas o por hablar de fiestas de la Comunidad Valenciana. Aquí son fiestas en las que está la gente del pueblo. Por lo tanto, si en esas fiestas coincide que tú como visitante vienes al pueblo y quieres, casi serás uno más en ese día de fiesta, ¿vale? Otra cosa es que para uno disfrutar de quizás del entorno del pueblo puedes disfrutar en cualquier momento, porque al final el patrimonio que hay es el que es, me refiero la iglesia con un retablo gótico y un trasladario bonito, el castillo, que es una ruta accesible y puedes visitar la torre del homenaje, está dentro del pueblo, pues un aljibe, cerca del pueblo o el propio río, y cerca del pueblo pues hay mucha construcción de piedra en seco, que cualquier ruta que hagas vas a encontrarte casquetas de pastor, los muros de piedra, las acequias y la vegetación ligada
tanto vegetación o cultivo como pinares. Incluso hay una zona del término donde existe alcornocal, porque los suelos permiten que exista esa especie. Por lo tanto, cada momento del año puedes encontrar según lo que busques. Si buscas fiesta, tienes fiesta, ligada especialmente al verano, la piscina, el río, las actividades culturales, aun siendo un pueblo pequeño, tiene su banda de música, por lo tanto, cualquier acto hay música. Somos mucho de celebrar en la calle, almuerzos, las cenas, lo típico, las orquestas, los conciertos. O sea, aun siendo un pueblo pequeño, tiene una actividad cultural a lo largo del año, porque sí que hemos intentado con este proyecto y con otros que intentar que no concentrar el tema de festivos solo en verano, sino que durante el año se han ido, si no recuperando, por lo menos sí que apoyando ciertas fiestas tradicionales que se hacían en enero, con hoguera, en septiembre, en las Pascuas. Cada asociación cultural tiene su fiesta, y las mujeres tienen San Pedro, los jubilados tienen San Gil, y ligado a eso siempre hay actividad festiva, ¿no? Y entonces, sí que según lo que quieras hacer, si quieres pasar un fin de semana de rutas de más, hay otros momentos en el año mucho mejores que el mes de agosto. Si quieres combinarlo todo, puedes venir en agosto y pasar 2 o 3 días o una semana en la que no te aburrirás. Y si vienes con niños, hay actividades para niños, y si es una persona mayor, tiene sus espacios para estar. Entonces, yo creo que hay posibilidades de disfrutar. A ver, yo apuntando lo que está diciendo Tony del proyecto y otras acciones, es verdad que desde que estamos en el proyecto, el tema cultural nos intentamos reforzar mucho, ¿no? Este año será el 4º festival de teatro, que son acciones en abierto, que sí que se acercan a fiestas también para que haya más gente. Hemos hecho ya el primer festival de cuentacuentos ahora en diciembre, que vino gente de fuera. Ahora haremos en junio haremos un festival de literatura rural. En ese mismo fin de semana llevamos, este año será la 4ª edición de la Cena de las Velas, que es una actividad que se hace para el pueblo, pero el primer año empezamos con 100 personas y ya somos más de 200 los que nos juntamos un día de junio, después de una charla de algún experto o experta en temas de cambio climático, pues nos juntamos en la calle, solo a la luz de las velas, y hacemos la cena con alguna actividad y demás. Eso pinta muy bien, ¿eh? Eso pinta muy bien. Sí, el año pasado se hizo también la cena con las estrellas. Fuimos un sitio que nos permite, y también acudieron pues 40 50 personas que estuvimos viendo el cielo, que muchas veces no nos paramos a verlo, esa magnitud y esa espectacularidad que tenemos encima de nosotros, o no nos deja la contaminación lumínica verlo, y en estos espacios sí que nos lo permiten, ¿no? Entonces, es lo que decíamos, tenemos durante todo el año. Y yo, si tuviera que elegir un momento para la naturaleza, te diría otoño, primavera, seguro, con seguridad. En otoño y primavera el bosque está espectacular. Y es verdad que la Sierra de Espadán es un lugar único. Es decir, tener un bosque de alcornoques como el que hay en la Sierra de Espadán es único en España. Y con los desniveles que tiene la Sierra de Espadán y con el agua. Tony, de hecho, ha hecho referencia al río varias veces. El río, vamos, en el 2024 paró el río de sacar agua con la sequía que teníamos, que se morían las plantas. Entonces, el río es una maravilla, es un encuentro con la vida espectacular. A mí me habéis convencido, espero que a la audiencia también, y si queréis apuntar algo más, este es el momento. Nada, pues que os esperamos a todos en Vall d'Almonesir, y que si alguien a nivel técnico necesita alguna referencia sobre el proyecto, pues estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración, cooperación y a generar alianzas. Y ya la despedida que... Agradecer. Yo creo que es una oportunidad que la gente conozca el proyecto, conozca Vall d'Almonesir.
Cuando el otro día hicimos la presentación de este cuarto proyecto, cuarta convocatoria, a los vecinos lo comentamos, es decir, es bueno que se hable de Vall d'Almonesir. Este proyecto nos ha dado la oportunidad que el pueblo sea, que se hable, se nombre Vall d'Almonesir en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, este ratito que hemos pasado juntos yo creo que también servirá para que la gente sepa que hay un pueblo en la provincia de Castellón, un pueblo pequeñito, en el que intentamos hacer cosas diferentes y sobre todo lo ha dicho Fede cuando ha hecho esa última conclusión de lo que sucede. Estamos haciendo cosas para intentar que el pueblo esté vivo, ¿vale? Que el pueblo tenga oportunidades, que quien nos visita o quien viva aquí vea que entre todos intentamos hacer cosas para tener un futuro o para tener el mejor futuro. Entonces, en eso va nuestro empeño, no hay ninguna motivación más. Nos despedimos de Vall d'Almonesir con la sensación de que el futuro también se construye desde los pueblos pequeños, cuando hay visión, compromiso y buena gestión. Gracias, alcalde Antonio Cases, y gracias, Fede Llorca, por compartir cómo las ULGES pueden convertirse en una herramienta real para cuidar el territorio y fortalecer la vida local. Esto ha sido Visitar España, donde seguimos escuchando a quienes trabajan cada día para que nuestros municipios sigan teniendo vida. Muy bien, muchas gracias. Vale, muchas gracias.